Y bueno, ya estamos en nuestra última intervención a cargo de la Camimex, que va a estar dada por Alfredo David y Karen Flores. A continuación les voy a leer su semblanza. Empiezo con Alfredo David. Él es ingeniero químico industrial del Tecnológico Regional de La Laguna, maestro en Ingeniería Sanitaria por la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es candidato al doctorado en Ingeniería Ambiental, también por la misma institución. Él colaboró en el gobierno federal en el control de la contaminación del agua y del uso del agua y prevención de la contaminación de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos de 1976 a 1992. Posteriormente estuvo a cargo de actividades de inspección y vigilancia en la Profepa de 1992 al 2000. Formó parte del equipo que creó dicha Procuraduría y en los últimos 6 años de ese periodo tuvo el cargo de su procurador de verificación industrial. Desde 2003 colabora con Industrias Peñoles y Fresnillo como agente corporativo de medio ambiente, contribuyendo al establecimiento y seguimiento de la operación de los sistemas de gestión ambiental y de cumplimiento de la normativa de las oficinas de exploración, unidades mineras, plantas químicas y metalúrgicas de ambas organizaciones. A partir de 2018, adicionalmente realiza las funciones de planeación y desarrollo sustentable. Y también contamos con la presencia de la licenciada Karen Flores. Ella es licenciada en Administración de Empresas, graduada con honores, cuenta con estudios en Economía y Políticas Públicas, Comunicación Social y Relaciones Públicas, así como en Inversión Social por el ITAM. Cuenta con 14 años de experiencia en la industria minera, tanto en el sector público como en el sector privado. Laboró de 2007 al 2013 en la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, ocupando diversas posiciones como asesora, directora de análisis e información, coordinadora de asesores y dirección general adjunta de la oficina del subsecretario. Desde el 2014 se incorporó a la minera Agnico Eagle a cargo de las relaciones corporativas y gubernamentales para la División México, representando los intereses de la empresa ante entidades gubernamentales, cámaras empresariales, asociaciones y organismos gremiales. También, bueno, en representación de esta empresa, estuvo en foros nacionales e internacionales y encargada del due diligence de nuevos proyectos desde una perspectiva social y gubernamental en América Latina. Formó parte del Consejo Directivo de la Cámara Minera de México y fue un miembro activo en diversas comisiones. También es consejera de la Cámara de Comercio de Canadá en México, en la cual además preside el Comité de Inclusión y Mujeres Construyendo Negocios. Y a partir de septiembre de 2019 fue nombrada directora general de la Cámara Minera de México, la Camimex, y cabe resaltar que es la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del organismo. Finalmente, bueno, fue reconocida este año por la revista Forbes México como una de las 100 mujeres más poderosas de México, como pionera en el liderazgo de la minería. Muchas gracias por esta invitación, por aceptar nuestra invitación a la Camimex y tienen, bueno, es suyo el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Un gusto saludar a toda la audiencia. Gracias por la semblanza. La verdad es que con decir que soy orgullosamente mexicana y también orgullosamente minera, yo me quedo muy contenta y tranquila. Primero que nada, pues bueno, agradecer la invitación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para estar en este foro y aprovechar el espacio justo para expresarles que para la Cámara Minera de México es muy importante el poder participar en este tipo de eventos en el que podemos intercambiar no solamente opiniones, sino hechos respecto a las operaciones que se desarrollan hoy en día en cuanto a la actividad minera en México. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. No sé si ahí ya la estén viendo. Sí, sí, ya se está viendo. Perfecto. Gracias y de antemano me disculpo un poco por la voz. Estoy un poco enferma, pero espero pueda ser todo entendible.
Voy a tratar de irme muy rápido para dar un mayor espacio hacia las preguntas y respuestas. Yo quisiera pues comentarles en esta exposición, platicarles de la minería agremiada a esta Cámara. La Cámara Minera de México es un organismo que agrupa a las empresas que representan más del 90% de la producción minero-metalúrgica nacional. Vale la pena comentarles que las puertas de la Cámara Minera están abiertas y lo estamos al intercambio de información. Ahorita escuchaba con mucha atención a Manuel, su exposición, y cuando preguntaba a él mismo cómo le hacemos para saber, pues bueno, Manuel, la respuesta, al menos por parte de la Cámara, te puedo decir que es acercarte directamente con nosotros. En la Cámara Minera podemos ponerte en contacto con las áreas responsables de las diferentes empresas que justo mencionaste para que te proporcionen información confiable al respecto e información que además pues es pública en los informes de sustentabilidad de cada una de estas empresas, así como por la información pública de las autoridades. Con esto lo que quiero transmitir es que la Cámara Minera estamos siempre abiertos al diálogo y a trabajar de manera conjunta por impulsar el bienestar para México, para las comunidades mineras y para la industria. Pues bien, quisiera empezar comentando, pues como todos sabemos, México es un país con una amplia vocación minera. La minería responsable, que es la que quiero yo traerles el día de hoy aquí a la mesa, decirles que las puertas están abiertas para que nos conozcan, para que conozcan esta minería que el día de hoy se desarrolla en México, una minería altamente tecnificada, que genera bienestar e impulsa más de 690 comunidades en el país, ubicadas en 212 municipios, y que además genera empleos de calidad y que son a largo plazo, además de que tienen un salario digno, son salarios 39% superiores en un promedio al salario diario de cotización nacional. México actualmente es un importante productor de minerales. Ocupamos las primeras 10 posiciones en 17 minerales en el mundo. 5 minerales aportan el 82% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional, encabezados por el oro con el 27.7%, seguidos del cobre con 24.6%, la plata con 16.1%, el fierro con 6.6%, zinc con 7%. Coincidentemente, 5 estados también aportan el 82% del valor de la producción minero-metalúrgica, destacando Sonora en primer lugar con el 33%, seguido de Chihuahua, Zacatecas, Durango y Guerrero. Más allá de la importancia económica, que a mí me gustaría dejar este tema para el final de la presentación, me gustaría hablarles que mucho más allá de ello, la minería es una actividad que tan solo por la naturaleza de la misma, porque nos desarrollamos en lugares por lo general muy alejados de la urbanidad, en donde la mina, la operación minera se vuelve pues la única opción real de sustento, de trabajo, pero más allá de ello se vuelve también la única opción que se tiene para aspirar a una mayor calidad de vida, para poder tener calidad de vida, y en muchos casos pues nos hemos vuelto un brazo de apoyo para el gobierno federal, estatal y locales en cuanto a llevar servicios básicos como lo es la salud, infraestructura, educación a estas comunidades tan alejadas, brindando justamente la posibilidad de incluirse a la sociedad con una mayor calidad de vida. Alineándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, en la Cámara Minera nos hemos dado a la tarea de hacer un estudio para conocer exactamente de qué manera estamos impactando de una manera directa y positiva a cada uno de estos objetivos. Derivado de este análisis, hemos llegado a la conclusión que de manera directa estamos apoyando al objetivo número 1, que es fin de la pobreza, a la salud y el bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, a la conservación de vida y ecosistemas terrestres.
Como en todas las industrias, la minería ha evolucionado históricamente. Nosotros estamos muy conscientes que hay mucha desinformación del sector y que es parte de nuestras tareas y objetivos en la Cámara Minera de México el dar a conocer las realidades de esta industria, el verdadero rostro de la minería que se desarrolla el día de hoy en México, que invitar a la sociedad, a todos los que están conectados aquí, a que se acerquen a conocerla, que se den la oportunidad de conocernos, de conocer este tipo de minería que hoy en día no solamente impulsa el bienestar económico del país, sino también el bienestar de tantas regiones del territorio. Aquí quisimos hacer una evolución histórica de la conciencia social que se ha tenido en cuanto a los programas que impulsan el desarrollo en las comunidades. Hablamos que iniciamos en los 70 con programas altruistas, netamente bajo una filosofía filantrópica, posteriormente evolucionando a programas asistenciales en los 80. En los 90 ya hablábamos de programas de desarrollo comunitario con un enfoque más participativo entre comunidad, empresa, gobierno. Posteriormente, en el cambio de siglo, hablamos de comunidades autosustentables. Ya nos enfocamos a programas de responsabilidad social. Ya evolucionando en la siguiente década, ya hablamos de comunidades con una visión a largo plazo en lo que se denomina programas de corresponsabilidad social. Actualmente hablamos de comunidades con una visión compartida. Estos son programas de co-creación de una comunidad en la cual queremos vivir. Es decir, las empresas mineras no somos los padres de la comunidad, tampoco somos ajenos a la comunidad, somos parte de la comunidad. Es la manera en la que nos sentimos, es la manera en la que somos vistos en las comunidades en las cuales operamos y es la manera en la que nos desarrollamos para impulsar justamente esta comunidad que todos los que pertenecemos a ella queremos. ¿Por qué la minería es una actividad que impulsa el desarrollo y la inclusión? Comentábamos ahorita los empleos. Actualmente la minería genera 379,000 empleos directos y más de 2.1 millones de empleos indirectos. Muy importante destacar que justamente estos empleos son empleos a largo plazo con prestaciones superiores a las de la ley, empleos que permiten aspirar a una calidad de vida digna, con salarios dignos, que hablamos un 39% superior en cuanto a un promedio, al promedio nacional, y si hablamos de sectores específicos, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, estamos hablando de la minería metálica, otorga salarios superiores en 74% al promedio nacional, la industria de metálicas básicas 46.8%, e incluso cuando hablamos de la minería no metálica, continúa siendo superior en un 12.5%. En cuanto a la inclusión, actualmente en la industria minera trabajamos alrededor de 60,000 mujeres. Esto se traduce en un 16% prácticamente de la plantilla laboral. Sabemos que es un número aún bajo, sin embargo, consideramos que las acciones que se están llevando a cabo van encaminadas completamente a la igualdad de oportunidades, al aprovechamiento del talento, al impulso del talento, sin distinción de género alguno o alguna otra condición de discriminación. Y en este sentido, también algo muy importante de resaltar es el crecimiento que año con año se ha tenido en cuanto al número de colaboradoras en la industria minera, que oscila entre un 5 y un 7%, y este número continúa creciendo. Actualmente existen 16,000 estudiantes y egresados en carreras en ciencias de la tierra. Para nosotros es muy importante en la Cámara Minera, a través del fideicomiso de becas que se maneja y los estudios que tenemos en nuestra Comisión de Educación, el conocer tanto esta matrícula como saber cuáles son las opciones laborales que van a tener posteriormente al término de sus estudios. De acuerdo al Observatorio Nacional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la carrera en Ingeniería de Minas es una de las mejores pagadas en el país. Vale la pena aquí comentarles que bajo este programa que nosotros manejamos en la Cámara se da un seguimiento para conocer a los estudiantes que han aspirado pues a la oportunidad de tener una beca en este sentido y concluir sus estudios, que realmente tengan una opción laboral al finalizar los mismos. Así también y posteriormente les vamos por supuesto a estar haciendo saber, estamos elaborando en la Cámara Minera de México el primer informe de sustentabilidad de la industria minera.
Dada esta tarea, nos hemos dedicado a realizar diferentes análisis, en este caso el índice de desarrollo humano, en municipios mineros que representan el 75% del valor de la producción minera nacional. Este estudio, de acuerdo a datos del PNUD, que los últimos datos disponibles que tenemos es a 2015, al ser un estudio quinquenal, al ser datos quinquenales, como todos ustedes saben, aquí podemos observar en la línea azul que hablamos del índice de desarrollo humano a nivel nacional, y en la línea naranja el índice de desarrollo humano de los municipios mineros, y nos dio mucho orgullo el resultado al ver que es superior al promedio que tenemos nacional. Dentro de esta misma información que actualmente nos encontramos recabando, comentarles que la derrama económica que genera el sector es superior a los 190,000 millones de pesos anuales. Se apoyan de manera directa por las empresas en las comunidades 78 centros comunitarios, 41 clínicas y centros de salud. Se han implementado más de 95,000 consultas que han beneficiado a una población mayor a 52,000 personas. Esto estamos hablando de consultas de manera directa en diferentes pues temas médicos de importancia para estas comunidades. Hay programas deportivos también que han beneficiado más de 33,000 personas. Se han otorgado más de 5,000 becas en 24 estados de la República. Se impulsan de manera directa más de 9,595 proveedores y establecimientos que dan servicio, locales que dan servicio a la minería. Más de 275 proyectos productivos alternos a la actividad minera, 95 proyectos de innovación, 46 proyectos de agricultura sostenible, 133 empresas que se han impulsado bajo apoyo de las empresas mineras, proyectos de emprendimiento de estas mismas comunidades. La parte ecológica quiero dejarla un poco para después, pero comentarles a rasgos generales que la industria minera es de las industrias que más árboles produce y planta. 6,6 millones de árboles producidos en los invernaderos, 2,9 millones de árboles plantados, 57 programas de consumos y producción sostenible, 100 programas para combatir el cambio climático y 26 reservas para la protección de la fauna. Actualmente, 39 empresas mineras afiliadas a la Cámara Minera de México, que representan más del 60% del valor de la producción minera nacional, han sido reconocidas por CEMEFI como empresas socialmente responsables. Con mucho orgullo también comentarles que el 35% del total de las empresas reconocidas por CEMEFI bajo este distintivo de empresa socialmente responsable son empresas mineras. Y bien, hablamos del amplio potencial minero que tiene nuestro país, pero ¿cómo aprovechar este potencial? ¿Cómo aprovecharlo de una manera encaminada hacia la sustentabilidad, de una manera responsable, de una manera respetuosa? Las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México trabajamos bajo 10 premisas. Estas 10 premisas hablan de una minería moderna, de una minería receptiva con las comunidades, con todos los grupos de interés, responsable con el medio ambiente, con las acciones encaminadas a mitigar y a minimizar cualquier impacto que se pueda tener en este sentido. Una industria tecnificada, transparente, es una de las premisas bajo las cuales nos manejamos, bajo las cuales se maneja la minería del día de hoy. Una minería segura, con acciones altamente, con acciones altamente tecnificadas, justamente aplicadas en materia de seguridad y ambiental. Una minería respetuosa, una minería comprometida, una minería incluyente y una minería sustentable. La minería en México es de las actividades más reguladas en el país. Actualmente, pues bueno, ahorita ya habíamos visto alguna de las presentaciones previas. No solamente estamos hablando de la ley minera y su reglamento, además de las 27 leyes de aplicación directa para la minería, 9 normas oficiales, sino que en la Cámara Minera de México nos dimos a la tarea de realizar un estudio de todas aquellas regulaciones, tanto federales como estatales y locales, que un proyecto minero debe cumplir para poder echarse a andar.
En este cuadro ustedes pueden ver un resumen de las mismas. Aquí hablamos de temas de laborales y de seguridad, de salud, de defensa, ambiental, agrario, fiscal, minería, energías, obras públicas, entre otros. Y aquí el resultado que nos dio de este estudio que hicimos y el cual por supuesto está a disposición en la página de la Cámara Minera de México, estamos hablando de un total de 1,077 regulaciones, normas, reglamentos que se tiene que aplicar para que un proyecto minero pueda ponerse en operación. Estoy respondiendo, me parece una de las preguntas que vi en el chat hace unos momentos. Actualmente, de acuerdo a datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, existen un total de 16.833.000 hectáreas concesionadas en el país. Esto representa un 8.59% del territorio nacional. En producción de estas concesiones, las que realizan un reporte de producción a la Dirección General de Minas, registran un total de 4.039.000 hectáreas. Estamos hablando de un 2.06% del territorio nacional. En la Cámara Minera, justamente dándonos esta tarea para poder determinar cuál es el área productiva, es decir, el área en la que realmente se encuentran las instalaciones mineras, los tajos, las plantas. De acuerdo a las autorizaciones de las manifestaciones de impacto ambiental que registran las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México, se registró un acumulado de 201.996 hectáreas. Esto se traduce en el 0.10% del territorio nacional y vale la pena mencionar aquí que este 0.10% cumple con toda la normatividad requerida por las autoridades federales, estatales y locales para poder desarrollarse bajo las prácticas adecuadas. En cuanto a las inversiones que la minería realiza en materia ambiental, aquí lo que quisimos fue mostrarles una gráfica en la cual se vea reflejado el monto que el sector minero en 2019 invirtió en acciones al medio ambiente, el cual superó los 7.400 millones de pesos. Esto es adicional a los 3.496 millones de pesos que se aportaron al fondo minero a través de los derechos especiales y derecho extraordinario que se aplican a la minería. Y por ponerlo en un contexto para dimensionarlo, estamos hablando de un 6.5 veces más que los recursos destinados a programas gubernamentales en materia también ambiental. Por ejemplo, en este caso hicimos un comparativo con algunos de ellos que pueden ver reflejados en esta gráfica. Si hablamos del de apoyo para el desarrollo forestal sustentable, estamos hablando de 600 veces más, 600% más, perdón, este monto. Respondiendo también a un cuestionamiento que escuché en alguna de las ponencias previas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales también pueden ser consultados, en los últimos 4 años, a raíz de la reforma fiscal de 2014, la carga de la industria minera ha subido mucho, la carga impositiva, la contribución que se ha hecho en estos 4 años como industria ha superado los 131.000 millones de pesos. Por ponerlo en un contexto, estamos hablando de 2 veces el presupuesto de egresos de Sonora, 54.000 millones de pesos más que el presupuesto de egresos de estados, por ejemplo, como Zacatecas. Aquí podemos ver a manera desglosada año con año lo que se paga por ISR, como lo pagan todas las industrias en México, pero adicional al ISR, la industria minera también paga 3 derechos adicionales. Un derecho sobre la superficie concesionada, otro derecho sobre las utilidades de la producción de las empresas mineras, que es un 7.5%, más otro derecho extraordinario de un 0.5% para aquellas que producen oro plata. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Agua, que estos me parecía los comentaban también en su presentación el director de Desarrollo Minero, el 77% del consumo del agua se realiza por la agricultura, el 14% es para el abastecimiento público, el 5% para termoeléctricas, 3.1% lo realiza la actividad industrial y el 0.9% que se encuentra contenido dentro de la actividad industrial lo realiza la minería. Aquí, por poner también algún contexto, estamos hablando que para obtener una onza de plata se requieren 115 litros de agua, mientras que para elaborar una camiseta de algodón se necesitan más de 2.700 litros de agua.
Importante comentarles que los procesos que las empresas mineras afiliadas a la Cámara emplean justamente para eficientar el uso del agua, esta minería ordenada, legal y aprobada por las autoridades federales, por Semarnat, implementamos en las operaciones circuitos cerrados para el manejo de agua de procesos. Esto con la finalidad de que pueda ser reutilizada y evitar descargas. Vale la pena mencionar que el 55% del consumo de agua de la industria minera corresponde justamente a agua recirculada. Esto equivale a 330.65 millones de metros cúbicos. Existen más de 70 plantas de tratamiento instaladas para eficiencia operativa y en beneficio de las comunidades. Hablamos de 10 millones de metros cúbicos de aguas residuales tratadas. Se hace también un reuso de aguas residuales de 6.44 millones de metros cúbicos. Aquí, por ponerlo en un contexto, esto equivaldría a un total de 4.000 albercas olímpicas. En cuanto al consumo de energía, en 2019 la industria minera registró un consumo de 40.807 gigawatts, el 68% provienen de fuentes alternas y autogeneradas. Vale mucho la pena aquí mencionar que 23 unidades mineras en México producen y consumen energías renovables. Les comentaba hace unos momentos que la minería está catalogada como una de las actividades que más árboles produce. 6.60 millones de árboles son producidos en invernaderos y viveros. Se han reforestado más de 3.000 hectáreas en 24 estados del país, plantando 2.93 millones de árboles. Se han llevado a cabo también 2.428 acciones de reforestación y se impulsan 26 unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre también por las empresas mineras. Adicional a estas acciones, es muy importante para la industria minera el poder medir que las acciones que se están llevando a cabo van encaminadas hacia los objetivos que estamos buscando. En este sentido, se ha buscado obtener certificaciones que nos permitan verificar este tipo de implementaciones que se hacen en las operaciones. 38 empresas mineras afiliadas a la Cámara cuentan con certificado de industria limpia otorgado por Profepa. 3 de ellas cuentan con distintivo de excelencia ambiental, también otorgado por la misma autoridad. 3 grupos mineros forman parte del índice verde de la Bolsa Mexicana de Valores. 7 operaciones cuentan con el certificado internacional del Código Internacional para el Manejo del Cianuro. 2 operaciones mineras cuentan con el Premio de Excelencia Ambiental otorgado también por la iniciativa de Hacia una Minería Sustentable por MAC, la Asociación Minera de Canadá. 2 grupos mineros fueron seleccionados para formar parte del índice FTSE for Good Emerging Index de la Bolsa de Valores de Londres. México, como saben, pues es un país orgullosamente minero. La contribución que la industria minera hace a la economía nacional es importante. Si hablamos únicamente de la industria extractiva, aportamos 2.3% del PIB nacional y el 8.1% del PIB industrial. Importante comentar que somos una de las primeras 3 industrias que más aportan a este PIB industrial. Y si hablamos de la participación en el PIB nacional en cuanto a la minería empleada, la cual incluye minería, servicios, metálicas básicas, productos metálicos y productos no metálicos, estamos hablando de una aportación del 3.6% al PIB nacional. La minería, como bien lo saben, es el primer eslabón para el desarrollo de cualquier otra industria en México y en el mundo. Así también nos ubicamos dentro de los 10 principales generadores de divisas para el país y en algún momento llegamos incluso a ser el cuarto generador de estos ingresos. Actualmente seguimos permaneciendo dentro de los principales. Y con esto quisiera yo invitarlos también a que dieran una vuelta en cuanto a la reactivación económica que tan necesaria va a ser para México. Se dieran una vuelta a este micrositio que estamos poniendo ahorita aquí en pantalla, el micrositio de la huella minera contra el COVID, para que pudieran ustedes ver estado por estado. Ahí hay un mapa interactivo en nuestro afán de transparentar información, de difundir la información de este verdadero rostro de la minería, de cada una de las acciones que la industria minera ha implementado, así como los controles que se han implementado en esta materia en cada uno de los estados y municipios en los cuales operamos. El potencial minero de México es muy importante y debe ser aprovechado de manera responsable.
es una oportunidad de desarrollo y de bienestar para el país. Y creemos firmemente en la Cámara Minera de México que trabajando juntos, trabajando bajo estas premisas de una minería sustentable, una minería responsable, una minería receptiva y una minería respetuosa, esta minería que los invitamos a todos a que conozcan, a que atestiguen con sus propios ojos y con datos, con hechos, no con opiniones, esta minería que se desarrolla hoy en México, que además genera este bienestar y ese beneficio, que se vea como este motor de crecimiento que puede ser para el país. Los mineros estamos listos, siempre hemos estado con México y vamos a continuar estando con México y con las comunidades mineras y velando por el bienestar de las mismas, el bienestar sustentable, el crecimiento responsable y sostenible de cada una de ellas. Y pues invitar igualmente a mis colegas copanelistas que tengan cualquier duda en cuanto a la información, a que se acerquen a la Cámara. Nuestra finalidad es enriquecernos mutuamente, justamente con hechos, con información confiable, que podamos enriquecer nuestras visiones y enriquecer sobre todo aquellas acciones que podemos aplicar en beneficio del país. Pues muchísimas gracias. Yo sin más doy espacio a cualquier pregunta y respuesta que pudiera venir de la audiencia. Muchísimas gracias, licenciada Karen Flores, por su presentación. Bueno, como les había comentado, esta mesa va a consistir de, y bueno, la idea era que se hicieran algunas preguntas del público y adicionalmente que se abriera una ronda de discusión mediante 3 preguntas que se tomaron en cuenta sobre todo para de acuerdo a lo comentado en esta sesión, así como en varias sesiones. Ahorita por la premisa del tiempo, solo tenemos 14 minutos antes de dar la pausa, el break para ir a comer. Entonces, decidí ir directamente a las preguntas. Como les comenté, pues yo voy a hacer una pregunta y cada uno de los panelistas va a tener aproximadamente un minuto y medio para contestar a una de las preguntas. Entonces voy empezando. Les pediría a los demás panelistas si pueden también encender sus cámaras. Empiezo con la primera pregunta. Previamente, a principios de este foro, el subsecretario Tonatiuh Herrera comentó que es necesario actualizar el marco normativo de la minería en México. ¿Podrían mencionar los 3 aspectos más importantes con respecto al tema del agua que debería de incluirse en esta hipotética nueva actualización, ya sea mediante una actualización de las normas oficiales o también modificando la ley federal? Empezamos con la abogada Anaí Velasco. Hola, sí, gracias. Bueno, creo que una muy necesaria modificación es, ya lo mencionaba, la inclusión de mecanismos de participación e información en la tramitología, sobre todo en el otorgamiento de concesiones, tanto para comunidades indígenas como no indígenas, es decir, al público en general, pero en la particularidad de las comunidades indígenas, además, establecer la obligación del consentimiento libre, previo e informado, por tratarse de megaproyectos con altos impactos. El segundo, creo que justamente el tema de las normas oficiales mexicanas, no solo la de descarga de aguas residuales, sino la actualización y modificación periódica conforme a la ley de normalización, que es cada 5 años, que rara vez se cumple, pero creo que eso es fundamental porque al final del día las NOMs son las que le dan el contenido específico técnico que pueden, digamos, disminuir estos impactos en el mejor de los casos. Y otro, yo atendería a pues quitar quitar los beneficios como si fuera una actividad estratégica del Estado, un área estratégica. Es decir, entiendo los beneficios económicos que genera la minería, como otras actividades productivas que ya mencioné, por ejemplo, igual la industria automotriz genera beneficios importantes al Producto Interno Bruto, o también genera impactos importantes. Y entonces, sin embargo, eso no significa que constitucionalmente sea un área estratégica, ¿no? O sea, hay que distinguir. Una cosa es lo que aporta en términos económicos
y otra es, digamos, que se le dé un tratamiento constitucional como si perteneciera a una área que tendría que ser desarrollada por el Estado y por lo tanto con ciertas prerrogativas como expropiación, ocupación, utilidad pública, etcétera, etcétera. Creo que esos tres cambios son los que desde parte de SEMDA creemos pueden abonar justamente a tener un mejor desarrollo de la actividad en cumplimiento de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Anaid. Doctor Rodrigo Gutiérrez, por favor. Gracias. Bueno, en un sentido similar también, me parece que tendríamos que repensar críticamente el trato preferente que el marco legal le otorga a la industria minera. Yo, digamos, formé parte de un proceso interesante de construcción de una iniciativa ciudadana de ley minera construida a partir de las experiencias de los pueblos despojados y de los pueblos organizados. Como saben, pues existe la REMA, ¿no? Que es la red mexicana en contra de la minería. Y desde ese espacio se planteaba la necesidad de modificar el artículo 19 de la ley minera, el artículo 6º, acabar con este régimen, o más bien no calificar a la minería como de utilidad pública, las concesiones a 50 años. Yo creo que no hay ningún lugar en el mundo en donde haya, o sea, casi da risa, ¿no? Concesiones a 50 años. Esto verdaderamente llama mucho la atención. No puede haber un régimen concesional que otorgue 50 años renovables por otros 50 años. Y luego otro tema muy relevante es que pensemos la LAN. Hay que modificar la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales está facilitando por también su régimen de concesiones el acceso y acaparamiento de las aguas en el país. Entonces también es muy importante que repensemos la modificación. Como todos y todas sabemos, hoy se está discutiendo en Cámara de Diputados la posibilidad de avanzar iniciativas distintas a la de la Ley de Aguas Nacionales, que justamente van en ese sentido. Procesos de mejor y mayor vigilancia sobre los sectores que acaparan el agua, reducir las concesiones. También el régimen concesional de agua otorga concesiones a 30 años renovables por otros 30 años. Entonces, en paralelo, yo diría también modificar la Ley de Aguas Nacionales, para no abusar del tiempo. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Por favor, maestro Llano. Claro, por mi parte, bueno, abordaría cómo urge entrarle de lleno al tema de los beneficiarios reales, que tiene que ver con el acaparamiento del agua, con el acaparamiento del recurso. Y para poner un ejemplo, en la Constitución está regulado el que no proliferen los latifundios, ¿no? La tierra sí está controlado el recurso, 100 hectáreas, y si es de riego, 800 hectáreas si son de terrenos áridos. Pero cuando se trata del agua, cualquiera puede tener una cantidad, la cantidad que sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que toca aterrizarlo. Y pasa esto también por los mercados de agua, porque no tenemos control, y ahí es donde toca poner el control, ¿no? Por un lado, poner un límite a la cantidad de agua que un beneficiario real puede tener y regular los mercados de agua. No puede haber, no pueden existir, porque esto no nos permite conocer quién está usando el agua, para qué la está usando, cuánto paga, ¿no? Y en este sentido creo que toca modificar por ahí también las competencias de la propia Conagua. Tenemos esta Supercomisión Nacional del Agua que lo hace todo, determina la disponibilidad, otorga las concesiones y realiza las inspecciones, la vigilancia, pone las sanciones y además lo hace de manera incompleta, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí es donde se tendría que estar corrigiendo. Muchas gracias, Manuel. Finalmente, la licenciada Karen Flores. Quiero darle espacio a mi colega Alfredo David para que él también pueda opinar al respecto, si me permites, por favor. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que fundamentalmente, antes de realizar cualquier modificación a la normatividad, lo que tiene que entenderse es cómo ocurre el fenómeno del agua y cómo puede aprovecharse. Lo mismo ocurre con la posibilidad de explotación de los depósitos mineros. El hecho de que exista un mineral no implica que simplemente puede explotarse,
sino que requiere una gran cantidad de inversión, de años de estudio, de definición de posibilidades y de infraestructura para lograrlo. El hecho de que existan tiempos y años de concesión minera, se criticaban los 50 años duplicables por otros 50 años, es precisamente por la importantísima inversión que tiene que realizarse para no solamente determinar si existe un mineral en el subsuelo, sino también la cantidad y las posibilidades económicas de explotarlo. Es muy fácil hablar, por ejemplo, de que se acapara el agua cuando se habla de agua de laboreo de mina, cuando esa agua en realidad no existe y no está disponible para ser explotada. Surge y existe la posibilidad de extraerla del subsuelo precisamente por la infraestructura minera que se va colocando en el subsuelo. No es lo mismo extraer agua del subsuelo con un pozo de 10 pulgadas de diámetro que implica una superficie de transferencia muy pequeña, el diámetro del pozo por una profundidad determinada, a los kilómetros de superficie, los kilómetros cuadrados o los metros cuadrados de superficie que existen cuando se abre una oquedad para precisamente aprovechar la explotación, para realizar la explotación minera. Esa agua no existe para ser explotada. Si pudiera ser explotada, ya lo habría sido desde antes por las comunidades que ahí existen. Lo que debe hacerse es estudiar el fenómeno y darse cuenta que al existir una actividad minera, se puede sacar esa agua, poner a disposición de la comunidad, facilitarse el desarrollo de la comunidad y luego hacer que esa comunidad sea independiente gracias a ese primer impulso que se dio a través de la existencia de las actividades mineras. No hay que olvidar que no es tan simple como hablar en términos genéricos de conceptos generales. Hay que hablar acerca del fenómeno y de cómo ocurre para poder decir si se quieren o no se quieren modificar las normatividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, yo no voy a poder leer la tercera pregunta. Entonces, esta sería la última pregunta. De manera muy, que respondan de manera muy puntual. Se limitan al tiempo. Sería muy bueno tener la pregunta completa de una vez también y cerramos la discusión. Sí, bueno, la última pregunta es, como ustedes saben, se estima que a nivel mundial del 30 al 50% del agua que realmente se consume es extraída de manera ilegal. Son volúmenes que se extraen que están fuera de las concesiones. Es una práctica que ocurre en la mayoría de los países, incluyendo México, y pues se sabe que estas prácticas también suelen ocurrir en zonas urbanas y también en zonas agrícolas. Para el caso de la industria minera, ¿cómo monitorear el consumo del agua de esta industria para asegurar que no haya consumos no registrados? Ahí creo que es un tema, ¿no? Un asunto de transparencia también. Igual, comenzamos con la abogada Anaid Velasco. Un minuto, por favor. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, bueno, me gustaría, la verdad es que ahorita no tengo una respuesta, pero en la que la formulo, no sé si darle la palabra a otro ponente, mientras. Gracias. Ok, continuamos con el doctor Rodrigo. Gracias. Bueno, pues perdonen la insistencia, pero yo creo que es imposible que desde un órgano central cuyas oficinas se encuentran en la Ciudad de México, dicho entre paréntesis con un piso quemado, se pueda vigilar todo lo que está ocurriendo en el país. Ese es el problema de tener un modelo de gestión del agua altamente centralizado, no participativo, que no permita a las propias localidades y en sus propias cuencas llevar a cabo los procesos de vigilancia sobre sus territorios. Por eso es muy importante que modifiquemos la Ley de Aguas Nacionales para que pensemos en un modelo de gestión realmente descentralizado, participativo, basado en la lógica de cuenca, para que en las propias cuencas exista la institucionalidad suficiente que le permita al modelo de gestión vigilar las concesiones. Va a ser imposible que desde la Conagua, aunque quisiera la Conagua, ¿cuántos funcionarios públicos se necesitarían
para que se pudieran hacer las inspecciones a todas las concesiones industriales y mineras de agua. Eso rebasa la capacidad de un órgano con las características de la CONAGUA. Por eso es muy importante que rediseñemos el modelo de vigilancia y de justicia hídrica que existe en el país. Tenemos que repensar eso para que incluso en un momento dado las propias poblaciones, que son las directamente afectadas, puedan emprender mecanismos participativos de vigilancia sobre lo que está ocurriendo en el territorio. Es muy importante que llevemos la democracia a la gestión del territorio, a la vigilancia sobre los actores que están en el territorio y a la protección de nuestros recursos, de nuestros bienes comunes y del agua. Muchas gracias, Rodrigo. Continuamos con Manuel Llano. Y pues respondiendo de manera puntual, pues midiendo el agua. Y claro que se puede medir. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Y cuando nos hablan de grandes recursos de inversión, y de repente yo siento así, hasta siento feo, digo, pues mejor no lo hagan, ¿no? Pero es que no solo hablamos de grandes recursos de inversión, hablamos también de grandes fortunas. No es casualidad que las grandes fortunas de México y del mundo están ligadas a la minería. ¿Y cómo se generan estas grandes fortunas? Pues por un lado, las nuevas tecnologías son más eficientes en la extracción y en el beneficio de minerales, a un menor costo económico, pero a un altísimo costo ambiental y social que no se está solventando. Ese altísimo costo social y ambiental es el que tendrían que estar pagando las mineras. Y sería, si lo cubrieran, muchísimo más que la inversión actual que hacen. Quizá no sería tan rentable, quizá. Bueno, y en esos términos es donde tendríamos que hablar. Que se mida, que se pague lo justo, que se compense y que se cumpla con las condicionantes ambientales. Muchas gracias, Manuel. Karen o Alfredo, ¿algo que quieran comentar al respecto? Sí, claro, Agustín, muchísimas gracias. Sí, por supuesto, Manuel, yo te invito a que visites cualquier operación minera afiliada a la Cámara, la que escojas, y que podamos corroborar justamente este monitoreo y estas altas inversiones que se hacen, que no son más económicas, estas altas tecnologías de las cuales comentas, por el contrario, y en lo cual las mineras invertimos grandemente. Alfredo, no sé si quieras comentar con relación pues a los pozos. Gracias. Sí quisiera. De hecho, la minería actualmente se ve como si fuera una minería del siglo antepasado. En realidad se está realizando de manera muy diferente. La actividad minera no se podría realizar si no tuviéramos el respeto de la normatividad tan amplia que se tiene hoy en día en México. La minería seria hace todo lo necesario para ser sustentable. Eso no quita que pueda haber algún accidente, pero eso ocurre en toda la actividad industrial, comercial, doméstica. Puede haber accidentes, pero eso no significa que la minería no esté haciendo el esfuerzo necesario para ser sustentable. Por lo que se refiere a la medición del agua, por norma tenemos que medir el agua que se utiliza y reportar a la CONAGUA. Y debemos tener medidores aprobados y verificados por la Comisión Nacional del Agua. En función de esas mediciones, y las pueden observar en cualquier momento por parte de quien nos quiera visitar, en función de esas mediciones que se paga el agua concesionada y el agua de mina. No hay agua que no se pague. Puede haber gente o puede haber algún minero que se porte mal, pero eso no es característica de la actividad minera, de ninguna manera de la actividad minera mexicana. Somos sustentables, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible cada vez y estamos en la mejor disposición de aumentar los impactos positivos, como ya se hizo una gran relatoría por parte de Karen, de los impactos positivos que genera la minería y eliminar los negativos que pudieran quedar. Claro que sí, estamos en la mejor disposición de hacerlo y nos pueden visitar cuando quieran. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar para hacer la tercera pregunta. Bueno, la conferencia magistral del día de hoy, la primera, habló sobre las prácticas, ¿no?, de gestión del agua, no solo en Canadá, sino en otras partes del mundo. Y bueno, ahí lo que se aprendió fue que el nuevo paradigma en agua y minería es lo que se le conoce como water stewardship, que básicamente consiste en aprovechar el agua de manera socialmente equitable, ambientalmente sostenible y económicamente benéfica. Si se implementara un proyecto piloto aquí en México basado en este nuevo
concepto del water stewardship, cómo verificar que realmente estén obteniendo beneficios para todas las partes. ¿Qué incentivos se podrían dar, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de certificación basado en la huella hídrica, en cuestiones de calidad del agua, etcétera. Vamos a empezar con Camimex. De hecho, me adelanto, Karen, mil perdones. De hecho... Adelante, por favor. Gracias. De hecho, estamos en la actividad minera desarrollando precisamente reportes, informes de desarrollo sustentable desde hace algún tiempo, en los que se puede ver la información y los índices de comportamiento tanto en el consumo de agua como en la generación y manejo de los residuos que se llevan a cabo, incluyendo los residuos mineros. Estamos en la mejor disposición de mostrar esa información para la gente que no conozca los informes e inclusive de agregar indicadores de desarrollo sustentable para que quede claro que la actividad minera tiene realmente una huella baja en lo que se refiere a consumo de agua, comparada con muchas otras actividades, y también una huella baja en lo que se refiere a mala disposición de residuos. Nuestros residuos son correctamente dispuestos de manera estable y segura para evitar precisamente accidentes que puedan afectar a la comunidad. Muchas gracias, David. Continuamos con Manuel Llano. Pues ahí nos enfrentamos a una problemática, por un lado, de falta de regulación. Cuando recordamos que, por ejemplo, los estándares ambientales internacionales de los bancos de desarrollo y de los bancos multilaterales, etcétera, son muchísimo más altos que los estándares en México. Y pues bueno, enfrentamos estas problemáticas donde podremos hablar de la certificación tal o cosas, ¿no? Pero quizá, y ahí dependería la posición que querramos tomar, porque podemos decir, bueno, más bien toca robustecer las leyes en México y cumplirlas, o exigir a las empresas que tienen, que forman parte de algún mecanismo financiero internacional, que entonces cumplan con estos estándares. Y de cualquier manera, y bueno, traigo al micrófono la discusión que está en el chat, y es que mucha de esta información ambiental que dicen está ahí, los informes, pues muchas veces son nada más de cumplimiento de que existan algunos elementos. El problema y lo que estamos exigiendo en EITI, y hay una reticencia de las empresas y de la autoridad por presentar, es la información desagregada. No, y si uno revisa los informes de EITI, y menciono mucho EITI porque ahí es donde estamos discutiendo formalmente, y hay un compromiso de los tres sectores, sociedad civil, empresa y gobierno, por tener la mejor información disponible para todos. Y no se ha querido dar un solo paso en tener información desagregada por proyecto. Entonces, la verdad es que de poco sirve tener un informe nacional sobre la empresa, donde si uno lee todos los informes de sustentabilidad que presentan las empresas, pues resulta que no hay conflicto alguno, ¿no? Pero cuando queremos la información desagregada, no tenemos acceso a ella. No es que le estemos solicitando ahorita en este foro ni en el chat. Se está solicitando y se está en trabajos formales y hay una negativa. Creo que ahí es donde podríamos empezar por tener información que nos permita cuantificar. Muchas gracias, Manuel. Continuamos con Anaid. Sí, gracias. Nada más para tomar rápido para responder a la pregunta anterior. Agregaría lo que mencionaron los ponentes. También creo que es importante revisar las consecuencias o las sanciones por hacer el uso ilegal sin concesiones, porque algunas respuestas se dieron en el marco de sí, si tenemos la concesión, y otras si no las tenemos. Justamente el uso y aprovechamiento ilegal de las aguas es en el entendido de que no cuento con una concesión. En ese sentido, un desincentivo importante son las sanciones. Por ejemplo, el Código Penal Federal, entiendo, no necesariamente considera delito ambiental. Es una infracción administrativa, pero no es un delito ambiental el uso sin concesión, ¿no? A diferencia de sí descargar tóxicos sin el permiso de descarga. Entonces ahí hay una inconsistencia y eso, digamos, cierra la pinza, además del monitoreo ciudadano, que se tiene que hacer porque pues con agua no es súper poderosa en el terreno, sí lo es en la ley, pero no en la práctica, porque no le alcanzan los recursos.
Creo que también el tema de sanciones, ¿no? Las infracciones ambientales no son suficientes. De hecho, le sale más barato pagar una multa a una empresa que cumplir con la ley muchas veces. Y si acaso impugnan una multa, no es porque estén reconociendo la infracción ambiental, sino porque no quieren generar precedentes a Profepa y generar un clientelismo a Profepa que vaya a inspeccionarlos cada vez. Entonces, no es tanto el cumplimiento en sí mismo. Respecto a la otra, a esta tercera pregunta, pues muchas de las certificaciones creo que sirven justo en términos de mercadotecnia, el sello de responsabilidad social empresarial, trabajar con una comunidad, justamente sirve para pintarse de socialmente responsable y verde. En el mejor de los casos también sirve para la deducción de impuestos, ¿no? Hay que decirlo. Sí, digamos, se hubo una reforma fiscal, pero también puedes deducir impuestos cuando generas proyectos en beneficio de la comunidad. Pero creo que, digamos, un cambio estructural significativo, y ya se había dicho también en el chat, es ¿por qué no hacemos partícipes a la comunidad también de los beneficios, ¿no? Y no hablo de ponerles una escuela o ponerles un hospital, ¿no? Es ir más allá, porque al final del día también se están generando externalidades sociales y ambientales. El poner una escuela, el poner un hospital, las iniciativas de siembra de agua que pudiera tener, digamos, creo que tiene que ver con una aceptación social que es un requisito necesario para que puedan llevar a cabo su proyecto, pero hay que ir más allá de eso, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde ya podríamos hablar sobre estas certificaciones que no solo sean, digamos, estrategias de mercadotecnia y fiscales. Gracias. Muchas gracias, Anaí. Y estaríamos cerrando con el doctor Gutiérrez. Gracias. Bueno, yo creo que minería sustentable es un oxímoron, es una contradicción en sus propios términos. Es como paracaidismo seguro. El paracaidismo es inseguro estructuralmente. Se puede hacer con mayor seguridad, o sea, es verdad que hay quien lo puede hacer con mucho más riesgo, pero el paracaidismo es inseguro. La minería es una actividad extractiva que no hay forma de que sea sustentable, no hay manera de que sea sustentable. Genera daños sociales y genera daños ambientales. Eso yo creo que es un hecho, partamos de ahí. Y al mismo tiempo, pues es equitativa simplemente por el hecho de la acumulación de poder que hay detrás de las empresas mineras. Ya lo dijo Manuel, son las familias más ricas del país. Imagínense cuando la familia más rica del país aterriza en un territorio indígena. ¿Qué diálogo real puede ocurrir entre esos dos actores que están compitiendo por recursos naturales? Yo creo que estamos muy lejos, y se muestra, ¿no? el día de hoy en nuestras propias intervenciones, tanto las que estamos más como desde sociedad civil y las de los compañeros y compañeras de la Camimex. Yo en cualquier caso, creo que nos tenemos que acercar y por eso, con eso termino, pues celebro que estemos aquí, que estemos pudiendo dialogar de una forma respetuosa pero creo que estamos lejos, creo que estamos muy lejos y tenemos que pensar mucho entre todos y todas cómo vamos a ir imaginando que eso que desde mi punto de vista es imposible que sea sustentable, por lo menos no sea tan dañino. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a todos por esta rica discusión en torno a estos temas que, asociados, ¿no? a las operaciones y a la planeación de estos proyectos mineros. Desafortunadamente, bueno, ya nos pasamos un poco de tiempo. Ahorita ya es hora de la pausa para la comida y posteriormente regresaremos. Bueno, nuevamente les agradezco y los dejo ahorita en manos del maestro Marco Sánchez. Adelante, Marco. Muchísimas gracias, Agustín Breña, por la moderación de este interesantísimo panel, como ha sido el resto de los contenidos que hemos presentado en este foro, abrir este diálogo muy, muy importante, interesante. Muchas gracias, Anaí, Alfredo, Karen, Manuel, Rodrigo, Agustín, por supuesto. Pues de verdad que este diálogo abierto está y pues el foro queda abierto también para continuar con este diálogo. Yo quiero invitarlos a que vayamos entonces ahora a una pausa para la comida a las 12:45 prácticamente y que estemos de vuelta a las 3:15
Y pues comentarles que agradecemos este diálogo circular, por supuesto, con posiciones que son divergentes, pero cuyo propósito, pues por supuesto, que permite ir encontrando estos puntos de coincidencia que nos permitan avanzar en la construcción de un México mejor, cómo se desarrolla o cómo nos desarrollamos con equidad y con justicia. Debemos felicitarnos todos por este inicio del diálogo, de verdad que algo muy, muy importante. Y pues si no está alguien en contra de esto, podemos hacer ahorita una pausa necesaria para relajar un poquito, para comer, y en 30 minutos a las 3:15 estemos de vuelta aquí mismo. Si gustas puedes mantenerte conectado, si gustas puedes salir de la transmisión y volver a entrar al mismo enlace, y nos vemos a las 3:15 para continuar con las sesiones de la tarde. En la tarde estaremos abordando el tema de los aspectos que tienen que ver con la calidad del agua y las posibilidades de contaminación, los derechos humanos, y una magnífica conferencia de Neil McIntyre, que es esta reflexión en torno al agua para la minería en zonas áridas, y la pregunta es si el agua marina es una solución posible. No se la pierdan, de verdad, un plato fuerte también técnico y tecnológico para todos en este foro. Entonces, vamos a hacer esta pausa. Muy buen provecho, que se relajen un poquito, y nos vemos de vuelta a las 3:15 en este espacio. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos instantes más.